En este video hablaremos sobre Adolfo López Mateos. Le diremos los 5 puntos más relevantes de su periodo en la presidencia. 1. Descripción básica del periodo. 2. Aspectos económicos. 3. Aspectos políticos y sociales. 4. Avances. Y 5. Limitantes. Punto número 1. Periodo. Fue profesor en 1944 en la primaria y secundaria donde estudió y después fue director en 1946 en la institución donde estudió su bachillerato. Unos años después, este último volvió a ayudar a Adolfo López Mateos para que se convirtiera en candidato para ser senador federal suplente de Favela, quien fue nombrado embajador de México en la Corte Internacional de La Haya, por el Estado de México y cuya candidatura concluyó en un triunfo y estuvo en dicho cargo hasta 1952. Fue coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de México y a su triunfo. López Mateos se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social de 1952 a 1957. Todo lo que hizo fue bueno tanto para él como para su carrera política. Poco a poco fue subiendo de cargos y muchos políticos reconocieron el esfuerzo y dedicación que Adolfo entregó en todos sus trabajos. Su vida cambió cuando el 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolucionario Institucional pidió que él fuera el candidato que lo representara en las elecciones para la presidencia de la República. Finalmente ganó las elecciones. Adolfo López Mateos fue el segundo presidente de México que nació en el siglo XX y también fue el segundo en obtener la silla presidencial a la edad de 48 años. La ceremonia de toma de posesión se realizó en el Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1958. Su administración se caracterizó por hacer que la política tuviera un equilibrio entre los conservadores y los procastristas. Punto número 2. Aspectos económicos. En el periodo 1945-1970, el Estado fue principal promotor de actividad económica. Desarrolló un modelo de economía mixta en el que participaron el gobierno y los empresarios. El Estado, además de crear condiciones propicias para el desarrollo, intervino en sectores estratégicos como el petróleo, la energía eléctrica y la siderurgia. Realizó grandes obras de infraestructura y alentó la inversión privada con subsidios y control de los salarios. Así, el desarrollo económico se centró en la industrialización. Para esta época, la reforma agraria prácticamente se abandonó. La poca tierra que se repartió, que era de mala calidad, fue donde había amenaza de rebeliones populares. Las leyes agrarias se modificaron para fomentar la creación de extensas propiedades en las que se utilizaban modernas tecnologías de explotación, sistemas de riego y distribución de agua. Gracias a las grandes presas construidas por el Estado se desarrolló la agricultura de exportación, cuyas ganancias fueron distintas a inversiones con el sector industrial. En 1962, Adolfo López Mateos dio un paso transformador para la industria automotriz en México, al decretar que los automóviles deberían tener al menos 60% de producción nacional. El motor debería ser fabricado en México y los automóviles deberían estar sujetos a control de precios y cuotas de producción. Punto número 3. Aspectos políticos y sociales. Los beneficios desiguales producidos por el crecimiento económico causaron protestas sociales de obreros y campesinos contra el monopolio del PRI, el control sindical y las políticas del gobierno. La clase obrera, en su mayoría, estaba bajo el dominio priista por medio de la CTM y el control de los líderes sindicales. Los campesinos, también inconformes con las políticas económicas aplicadas al campo, gozaban de la mayor independencia, gracias a la debilidad de la CNC. En 1958, el modelo económico evidenciaba ya sus limitaciones y el conformismo social empezó a resquebrajarse. Los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo encabezaron una serie de protestas para
destruir a un líder sindical subordinado. Después de meses de paros escalonados, marchas, mítines, interrupciones de servicio y protestas en la Ciudad de México, el movimiento fue reprimido, los líderes encarcelados y muchos de sus seguidores despedidos. Punto número 4. Avances. Fue elegido candidato del PRI a la presidencia de la República en 1957, resultando ganador de la contienda. Su antecesor fue Adolfo Ruiz Cortines. Toma posesión de su cargo el 10 de diciembre de 1958. Actividades más relevantes como presidente. Durante el mandato de Adolfo López Mateos, México entró al marco del crecimiento mundial logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria y los servicios con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. El Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de las empresas ganadoras de energía eléctrica. Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 51.9%. Como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel, logró la integración al territorio mexicano de Chamiscal por los Estados Unidos de Norteamérica, que se habían perdido por un cambio en el curso del río Bravo. Se constituyó la Comisión de Balsas para el fomento económico de esa cuenca. En materia educativa luchó por el funcionamiento de la Universidad Profesional Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, por la creación del Instituto Nacional de Protección, la edificación de los museos de arte moderno, de historia natural y nacional de antropología. Se creó el Centro Internacional de Investigaciones del Maíz y el Trigo. Se impulsó la educación pública al establecerse el libro de texto gratuito en las escuelas primarias a la infancia. Se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares. Continuó con el reparto de las tierras a los trabajadores del campo. Se puso en marcha el mandato constitucional que establece el reparto de utilidades a los trabajadores y sentó los lineamientos para fijación de los salarios mínimos. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, ISSSTE. Consiguió permitir los movimientos ferrocarrileros, sindicato no oficialista dirigido por Demetrio Vallejo, maestros y telefonistas. La huelga ferrocarrilera fue declarada inexistente e ilegal por las autoridades laborales y cesados miles de trabajadores, sus líderes encarcelados y las instituciones ferrocarrileras tomadas por el ejército. En la política internacional, López Mateos supo establecer relaciones amistosas que colocaron a México en un importante lugar dentro del concierto mundial de las naciones. Su lucha obstinada por la paz mundial logró que se firmara un pacto de desnuclearización continental llamado Pacto de Tlatelolco. Concluyó su periodo presidencial el 30 de noviembre de 1964. Posteriormente, y debido a que ya estaban cerca los Juegos Olímpicos, se le designó como presidente del comité organizador de los mismos, pero desgraciadamente tuvo que retirarse del cargo por motivos de salud en 1965. En 1967, el conocimiento o causa de un aneurisma y vivió sin recuperarlo hasta el 22 de septiembre de 1969, tiempo en que falleció en la Ciudad de México. Datos biográficos y antecedentes laborales. Nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 26 de mayo de 1910. Realizó sus estudios de primaria en el Colegio Francés. Participó activamente junto con miles de estudiantes en la organización de mitantes y manifestaciones a favor del movimiento vasconcelista, siendo Vasconcelos candidato a la presidencia. Dio clases en la Escuela Normal de Maestros de Toluca y escribía en el periódico estudiantil Ímpetu. Entre 1930 y 1934 estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde se tituló de abogado. Luego fue designado agente del Ministerio Público en Tlalnepantla.
Dejó el Ministerio Público porque fue designado representante de su estado a la Convención Antirreeleccionista de Aguascalientes por el Partido Socialista del Trabajo. Durante la campaña presidencial de Miguel Alemán Valdés, en 1931, López Mateos se desempeñó como orador. En 1940 fue jefe de la Oficina Editora Popular. De 1941 a 1943 fue secretario general de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública. Para 1942 se convirtió en senador por el Estado de México. En 1946 Isidro Fabela es electo senador por el Estado de México, llevando como suplente a López Mateos. Al ser nombrado Fabela representante mexicano en el Tribunal Internacional de La Haya, López Mateos ocupó su lugar en la Cámara Alta hasta 1952. En 1951 fungió como secretario general del PRI, así también fue coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República, por lo que al triunfar, Ruiz Cortines le comisionó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Representó a México en Ginebra en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Punto número 5. Limitantes. Hubo persecuciones a los militantes y organizaciones de izquierda. Durante el gobierno de López Mateos se dio un descontento político y social en los estados de Morelos y Guerrero, que culminó con el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo y el encarcelamiento del líder Genaro Vázquez. Por otro lado, el periodista Filomeno Mata Hijo fue encarcelado y el pintor David Alfaro Siqueiros estuvo en prisión hasta que recibió el indulto del propio presidente.